Ya muchachos, bien, comencemos entonces con el desarrollo relativo a las fechas tempranas y las fechas tardías, que es al final aplicar este método llamado CPM o del camino crítico. Bien, veo que ya se comenzó a grabar. Bueno, una vez que lo suba va a tener que saltarse un tanto respecto a la explicación, ¿ya? Bien. En primera instancia, entonces, se parte analizando todas las fechas tempranas. Ya, esto es colocar un 0 con un triángulo en el primer nodo. Ya, recuerden que los nodos son eventos y de cierta forma representan fechas. Bien, después de este 0, uno considera la duración de la actividad en sí y se va al nodo siguiente, que sería el término de la actividad A. Al considerar la duración y sumárselo a este nodo inicial, tendríamos nosotros en este caso, que sería 2, la fecha temprana relativa a este nodo. Bien. Bueno, posterior a ello, podemos analizar la duración de la actividad D, sería 4, más el término, ¿cierto?, de la actividad A, en este caso serían 2. Por ende, esto no sé si lo puedo sacar de acá. Ahí está. Ya, por ende, se elige, ¿cierto? Se suma 2 más la duración, en este caso serían 6. ¿Ya? Como solamente llega una actividad, no hay ningún problema en desarrollarlo. ¿Ya? 6. ¿Qué más tenemos? Bien, en base a la actividad E, tendríamos que 2 más 5 serían 7. Y lo encerramos también en un triángulo. Y bueno, la actividad B no es la única que llega al nodo 77, así que bueno, hay que esperar un poco para analizarlo. Vamos con la actividad C, que sería 0 más la duración de C, 2. Ahí estaría la fecha temprana. En base a G, tendríamos 2 más la duración de G, serían 5. También la fecha temprana. Ya, ahora sí, podemos analizar entonces el nodo 77, que por una parte, en base a la duración de la actividad H, sería el término más temprano, 7. 5 más la duración de la actividad H. Después tendríamos la duración de la actividad B más 0, correspondiente a su nodo de inicio. Y esto sería 3, el término más temprano. 7 más la duración de la actividad F, que son 6, serían 13. 13 sería el término más temprano. Y la actividad K tiene 3 días de duración, más estos 6 que aparecen en este nodo inicial de K, serían 9 días. ¿Ya? Por ende, el mayor valor de estos sería los que provienen de la actividad F, cuyo término más temprano serían 13 días. ¿Ya? Entonces, se coloca el número 13 encerrado en un triángulo acá, sobre el nodo 77. Y por último, en el nodo 88, tendríamos que considerar lo relativo a la actividad I, que sería 13 más la duración de la actividad I, o sea, 18. Esto correspondería al término más temprano de la actividad I,
Finalmente, la actividad J sería 6 más la duración de la actividad J, 4, o sea, 10. El término más temprano de la actividad J serían 10. Bueno, entre 10 y 18, 18 sería el mayor, por ende, es el que se considera respecto a la fecha temprana. Bien, ya ese era el análisis de ida. Ya, ahí está un poquito más decente, ¿cierto? En base a estos triángulos que se pueden hacer también en la presentación y evidentemente toman mucho más tiempo que el llevarlos a cabo por medio de mano alzada. ¿Ya? Sin embargo, se los comparto para que no haya confusiones en base a que algún número quede un poco defectuoso. Bien, bien. Analizamos entonces las fechas tempranas. Ahora analicemos las fechas tardías. La forma en que se debe llevar a cabo este procedimiento es escoger en el nodo final, en este caso el 88, la misma cantidad de días, ya esto es por convención, 18, y esto se encierra en un cuadrado. Ya, y ahí retrocedemos desde el nodo final hasta el nodo inicial. Bien, analicemos entonces la vuelta. Sería 18 y la duración de la actividad y serían 5, la diferencia serían 13. Después, 18 menos la duración de la actividad J, que serían 4, serían 14. Pero no es el único nodo que llega acá. Entonces sería 14, perdón, 14 va acá arriba. 14. Respecto a J sería su comienzo más tardío. Ahí está. Eso es en base a la actividad J. Debemos calcular después en base a la actividad K. Ya considerémoslo al tiro, sería 13 menos la duración de la actividad K serían 10. Entre 14 y 10, ahora se escoge el menor, serían 10. La fecha más tardía. Bien, sigamos retrocediendo. Al considerar la actividad H, sería 11 en este nodo 66. Después, 11 menos 3 serían 8 en el nodo 33. Y bueno, en el nodo inicial todavía no podemos, sin embargo podemos adelantar un poco al considerar la duración de la actividad C, que sería 8 menos 2 son 6. ¿Ya? Bien. Sería el comienzo más tardío de la actividad C al sexto día. Después, en base a la actividad B, tendríamos que considerar la duración de la actividad B. Al restársela a 13, quedaría acá 10, que sería el comienzo más tardío de la actividad B. Y analicemos ahora la actividad F, que serían 13 menos 6, 7. 7 corresponderá al término más tardío, ¿ya? O al comienzo más temprano de la actividad F. El comienzo más tardío, perdón, de la actividad F.
Ya, bien, ¿qué nos faltaría? Faltaría analizar el nodo 22, donde llega la actividad D y E. La actividad D tendríamos que considerar 10 menos 4 serían 6, el comienzo más tardío, y 7 menos 5 serían 2. ¿Ya? El menor de estos dos valores que llegan al nodo 22 es 2 y se encierra en un cuadrado. Ya, bueno, al considerar finalmente el nodo 11, debemos discriminar entre las actividades A, B y C, donde la duración de la actividad A es 2, la cual al restársela a la fecha tardía serían 0. Por ende, en el nodo 11 también se debe cumplir que el nodo de inicio tiene que tener 0 tanto en la fecha temprana como en la fecha tardía, al igual que en el nodo final, ¿cierto? En el 88, donde deben coincidir la fecha temprana con la fecha tardía. Ya ahí tenemos entonces el análisis de este método, y lo que basta hacer sería destacar, por ejemplo, dónde coinciden las fechas tempranas y tardías para identificar los eventos críticos, y también a su vez entre eventos críticos tendríamos las actividades críticas. ¿Ya? Por ende, la actividad A, E, F y finalmente la actividad I serían las actividades críticas correspondientes a este ejercicio. ¿Ya? Ahí está. A, E, F, I. Bien. Ahí está entonces el análisis de este ejercicio. Ya. De vuelta se escoge el menor valor entre los dos. Ninguna diferencia en la parte superior. Ya, en el nodo 55 no es 14, sino que es 10. Ya, porque llega no solamente el nodo J, o sea, la actividad J, sino también la actividad K. Ya seguramente no la considere. Voy a modificarlo al tiro. Veamos si se ve reflejado el cambio. Acá esto sería 10. Acá esto sería 10. Veamos si resultó en la presentación. Ahí sí. Bien. Ya, muchachos. Bueno, aquí destaqué con amarillo, ¿cierto? Las actividades críticas para resaltar, ¿cierto? Cada una de esas actividades, y también hacer notar que coinciden las fechas tempranas con las fechas tardías, ya en cada uno de sus nodos. Ahora lo que podríamos completar para que sea un tanto más fácil de llenar la tabla serían las fechas tempranas relativas a las actividades y también sus fechas tardías, ¿ya? Porque si se fijan, aquí analizamos solamente los nodos, ¿ya? Si gustan, partimos de la actividad. Bueno, la actividad A no es muy relevante revisarla, dado que es una actividad crítica, ¿ya? Vamos a analizar las actividades que no son críticas. Partamos por la actividad D, ¿ya? Que su fecha más temprana, su comienzo más temprano sería al segundo día, y su término más temprano sería al sexto día. Su término más tardío puede ser al día 10, y
al considerar la duración, su comienzo más tardío es el día 6. ¿Ya? Y así sucesivamente se va analizando cada una de las fechas. Ya con respecto a J, su fecha más temprana sería 6 de comienzo. Su comienzo más tardío sería, perdón, su término más temprano sería 10. Su comienzo más tardío, perdón, su término más tardío sería 18. Y al considerar la duración de la actividad J, su comienzo más temprano, su comienzo más tardío, perdón, sería 14. ¿Ya? Es fácil confundirse, así que hay que estar súper claro con lo que se está llevando a cabo. ¿Ya? Así que vamos por la actividad K. ¿Ya? La actividad K tiene una duración de 3 días. Su comienzo más temprano es el día 6. Su término más temprano sería el día 9. Su término más tardío sería el día 13. Y al considerar la duración de la actividad K, su comienzo más temprano, perdón, comienzo más tardío sería 10. Ya, ahí vamos a ir llenando en forma posterior la tabla para que sepan. Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Por qué 9? Porque tienes que considerar la duración de la actividad K, ¿ya? Y en base a su comienzo más temprano, que sería en este caso 6, más la duración de la actividad K, Ya se arrojaría suma. 9. Sí. Ya, vale. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el caso contrario, cuando analizas de vuelta, ya tú tomas efectivamente este 13, ¿ya? Que sería su término más tardío, y también le restas la duración de la actividad K en este caso, que serían 3, y por eso da 10 en el comienzo más tardío. Ya, ¿Ya? profe. Bien. Bien, entonces vamos por la actividad B, que sería su comienzo más temprano, el día 0, y su término más temprano sería sumarle la duración, ¿cierto? Que en este caso sería 3. Ese sería su término más temprano. Ahora, de vuelta, sería su término más tardío, sería el día 13, y al restarle la duración de la actividad B a el término más tardío, obtendríamos su comienzo más tardío, que sería también 10. ¿Ya? En base a la actividad H, tenemos una situación similar, donde tendríamos aquí 13, su término más tardío, menos la duración de la actividad H, que serían 2, daría 11, su comienzo más tardío. ¿Ya? Tenemos el comienzo más tardío, el término más tardío. En base a la actividad, o sea, las fechas tempranas de la actividad H, tendríamos 5 sería el comienzo más temprano, y 7 su término más temprano. En base a G, el término más tardío sería 11, menos la duración de la actividad G, que son 3, aquí sería 8, correspondiente a el comienzo más tardío. Y en base al comienzo más temprano, en este caso sería 2 para G, más la duración sería 5 su término más temprano. Solo faltaría analizar la actividad C, en la cual
su comienzo más temprano sería 0. Su término más temprano sería el día 2. Su término más tardío, en base a lo que vemos, ¿cierto?, en este cuadro, sería 8. Y su comienzo más tardío, menos la duración de la actividad C, sería 6. Ahí está. Ya ahí tendríamos todos los valores. En base a las actividades críticas se van a dar cuenta que no es necesario un mayor análisis, dado que las fechas tempranas y las fechas tardías se repiten. ¿Ya? Bien. Acá seguramente voy a tener que hacer alguna modificación en base a este valor de 10 que considera el término de la actividad D. ¿Está bien? Acá, ya. El término de la actividad D, que sería 10. El comienzo más tardío sería 6. La diferencia entre el término más tardío y el término más temprano sería 4. Ya, eso es respecto a ese nodo. Actividad D, y puede verse involucrado también la actividad K. A ver. K. Acá. Su término ya. No, está bien. En base a la actividad K, tendremos que su comienzo más temprano es 6. K, ya. Después su término más temprano sería 9. 6, 9. Y después su término más tardío sería 13. Está bien. Ya, creo que solo nos afectaba en esa. Ya, pero de todas formas lo vamos a analizar completo. Ya, entonces, bueno, la idea es que puedan completar una tabla similar a esta, en donde se resumen todas las actividades, en este caso desde la A hasta la K, sus duraciones y sus comienzos tempranos, sus comienzos tardíos, su término temprano y su término tardío. Ya, en base a estos valores van a poder obtener ustedes holguras totales y holguras libres asociadas a cada una de las actividades. Ya, en este caso, las actividades que son críticas, que están ennegrecidas, la actividad A, E, F, I, A, E, F, I, tienen sus valores tempranos y tardíos iguales y sus términos tempranos y tardíos también iguales, sus comienzos tempranos y tardíos y sus términos tempranos y tardíos. Por ende, la holgura total sería 0. Y la holgura libre tampoco existiría, dado que ni siquiera hay una holgura total. ¿Ya? La holgura libre se presenta solamente cuando llega más de un nodo, perdón, llega más de una actividad a un nodo. ¿Ya? A eso se refiere. Ya, bueno, vamos a analizar las actividades críticas rápidamente. De 0 a 2, de 0 a 2, después de 2 a 7, de 2 a 7, de 2 a 7, de 2 a 7. ¿Ya? Dijimos que no hay holguras totales, ni tampoco libres. ¿Ya? Después de 7 a 13, de 7 a 13, en base a la actividad F. De 7 a 13, de 7 a 13. Tampoco hay, no hay. En base a la actividad I, que es la última, de 13 a 18 y de 13 a 18 en base
a sus comienzos más temprano, su término más temprano, su comienzo más tardío y su término más tardío. Ya se eliminan también entonces las holguras totales y libres. Bien, para hacerlo así entonces se despeja un poco el abanico de posibilidades que hay que analizar y comenzamos a analizar aquellas que, bueno, yo siempre lo hago por orden alfabético más que todo. Profe, ¿Ya? Sí, dígame. consulta con respecto a la holgura libre. ¿Ya? Que estoy un poco enredado. La Sí. fórmula es TL menos TE menos los días, la duración de la actividad, ¿o no? A ver, déjame ver. TL. El término más tardío menos el término, o sea, el comienzo más temprano, menos la duración de la actividad, ¿o no? Ya, sí, sí. Espera. No es, aquí no es TL. Es la holgura libre es igual a el comienzo más temprano, pero de la actividad que viene, de la actividad subsecuente. ¿Ya? ¿Ya? Por eso nace cuando hay más de un... Más de actividad. una Sí, actividad en un puro punto. exactamente. Y se le resta el comienzo más temprano y también la duración. Pero este valor, todo esto, pongámoslo, voy a ponerle un paréntesis, menos CE más D, eso es TE. ¿Ya? El comienzo más temprano más la duración es TE. Entonces, lo que hay que identificar corresponde al comienzo más temprano de la actividad subsecuente para restarles el término más temprano de la actividad que se está analizando. Ya por ahí va el asunto, quizás por la confusión. Entonces sería lo mismo que decir que la duración más el comienzo más temprano es igual al término más temprano. Exactamente, sí. Ya, ok, gracias. Sí, son datos que Entonces se uno va trataría aplicando. siempre del término del término más tardío, se ¿Ya? restaría el término más temprano. Sí, esa sería la holgura total. Ya, ok, gracias. Perfecto. Bien. Bueno, decía Francisco, ¿cierto? Tiene que ver con la holgura total, que sería igual a el término más tardío, TL, menos el término más temprano de la actividad que se está analizando. ¿Ya? Esto es más sencillo que estar involucrando más variables, ¿cierto? Como el comienzo más temprano y la duración. ¿Ya? Por eso lo reduje. ¿Ya? Entonces estos son los dos valores que mandan en base a la holgura libre y la holgura total. Ya, bien. Entonces, en base a la actividad B, tendríamos comienzo más temprano 0, término más temprano 3, 0, 3. El comienzo más tardío, como ya analizamos, ¿cierto? Sería 10. Y el término más tardío sería 13. 10, 13. Al hacer la diferencia entonces entre TL y TE serían 10 unidades. Y en este caso, en la actividad B, si se fijan, la actividad B llega a este nodo 77 y el comienzo más temprano, que sería el comienzo más temprano de la actividad subsecuente, en este caso la actividad I, sería 13. ¿Ya? Entonces, sería 13 menos TE de la actividad
en análisis, ¿ya? Entonces sería 13 menos el TE, en este caso 3 de la actividad en análisis. Por eso también arroja 10. Ya, eso es respecto a la holgura libre. Bien, en base a la actividad C, tendríamos el comienzo más temprano 0, comienzo más temprano, término más temprano 2, 0, 2. Posterior a ello se analizan las fechas tardías, que sería su comienzo más tardío 6 y su término más tardío 8. Ya, 6 y 8. Podríamos analizar entonces la holgura total, que sería la diferencia entre 8 y 2, o sea, 6, estaría bien. Y no se presenta en este caso una holgura libre, dado que no hay más de una actividad que llegue al nodo 33. ¿Ya? Bien. Vamos con D. D, acá arriba. D, su comienzo más temprano sería 2, su término más temprano sería 6, de 2 a 6. Su comienzo más tardío es 6, su término más tardío es 10. 6 a 10. ¿Ya? La diferencia entre este valor y este valor es 4. Y como no llega más de un nodo, no llega, ¿cierto? Más de una actividad al nodo, no hay holgura libre. ¿Ya? Vamos por G. G, acá. Su comienzo más temprano sería 2, su término más temprano sería 5, 2, 5. Su comienzo más tardío sería 8, su término más tardío 11. 8, 11. Bien. La diferencia entre 11 y 5 serían 6 y tampoco llega más de una actividad al nodo en análisis, ya al nodo 66. Bien, actividad H, la que sigue, tendríamos comienzo más temprano 5, término más temprano 7. 5, 7. Comienzo más tardío 11, término más tardío 13. 11, 13. Ya la diferencia de 13 y 7 serían 6, ya tal cual aparece acá. Y si se fijan bien, aquí aparece una holgura libre, dado que llega al nodo 77 la actividad H y llega más de alguna actividad. Por ende, el comienzo más temprano de la actividad subsecuente sería en este caso 13. Entonces, en base a la actividad H tendríamos 13 menos TE, que sería 7. También arroja que son 6 unidades. En base a la holgura libre. Y faltaría solamente analizar J y K. En base a J tendríamos su comienzo más temprano, 6, más la duración, 6 más 4, 10, sería su término más temprano. Su comienzo más tardío, 14, y su término más tardío, 18. 14, 18. La diferencia entre 18 y 10 es 8.
Y en este caso tampoco hay una holgura libre, dado que es el nodo final. Ya, el nodo 88. Y por último, en base a la actividad K, tendríamos comienzo más temprano 6, término más temprano 9, 6, 9, comienzo más tardío 10, término más tardío 13. 10, 13. ¿Ya? La diferencia entonces entre 13 y 9 es 4. Y bueno, ha tocado que coinciden en base a K, ¿cierto? Su comienzo más temprano de la actividad subsecuente sería 13 menos 9. 13 menos 9. Y sería también 4. ¿Ya? Bien. Eso es entonces lo que hay que lograr en base a este método que es llamado del camino crítico. ¿Ya? Quería compartirles un ejercicio relativo a una prueba que se aplicó hace un par de semestres atrás, ¿ya? Y que tiene que ver con esta tablita, ¿ya? Esta es una pregunta que yo hice en una prueba y, bueno, por tiempo, ¿cierto? No lo vamos a alcanzar a desarrollar hoy día, pero vamos a desarrollarla ya mañana. Entonces, déjenme revisar acá. Bueno, se las comparto para que sepan, bueno, el nivel de complejidad, ¿cierto? Que no es tan lejano a lo que hemos visto últimamente, ¿ya? Así que para que lo tomen en cuenta y lo podamos ir desarrollando. Ya, se los voy a dejar de tarea, ya para el jueves. Ya, el jueves lo vamos a desarrollar completo, tal cual como hemos ido desarrollando los demás ejercicios. Bueno, como información, me comentó la coordinadora que se va a llevar a cabo la prueba de forma presencial, ¿ya? Así que la prueba está programada para el horario de clases que nosotros tenemos, ¿cierto? Que sería para el martes 9 de noviembre. Ya en esa semana teníamos nosotros programado la segunda evaluación en base al calendario académico que nos compartieron desde la universidad. ¿Ya? Así que les voy a informar por el aula virtual cuál va a ser la sala a la que debiesen llegar ese día. Y bueno, no quise pasar materia nueva con el fin de reforzar, ¿cierto?, los contenidos para que pudiesen defenderse de la mejor forma posible de cara a esta segunda evaluación, dado que nuestra última clase ya sería el jueves que viene. Ya, esto es porque hay una semana de receso que también se estipuló a comienzos de semestre por parte de la universidad con el fin de no colapsar tanto a los estudiantes, producto también de la pandemia y las clases online. ¿Ya? De hecho, no debemos pasarnos más allá de una hora de clases. Entiendo que es difícil poner atención más de una hora en una pantalla, ¿ya? Así que por eso no se hacen tan extensas las clases como si fuese de forma presencial, ¿ya? Bien, entonces, esa es la situación.
hay que prepararse para llegar ese día, ¿cierto? Tomar los resguardos pertinentes y generalmente considero 2 horas de prueba. Estimo yo que sería la prueba desde las 8 hasta las 10 de la noche, ¿ya? Ese sería como el horario ideal para alcanzar a tomar locomoción y todo lo que concierne para irnos de vuelta a casa. Profe, una consulta. Lo que pasa es que Sí, también tenemos, en el bloque anterior, tenemos prueba igual con en el ramo de taller para la vida laboral, y que es de 7 a 8. de 7 a No 8. puede, sí, no puede existir ahí una holgura porque como vamos a estar recién, al menos yo recién voy a ir presencial la próxima semana, entonces una holgura de 10 minutos para poder reconocer la sala, para saber dónde tengo que ir y todo el tema. Sí, sí, yo creo que no habría problema. Veamos cómo evoluciona, ¿ya? Ya. Porque es la información que me dieron, de hecho, ayer. Me pidieron como la fecha en la que íbamos a llevar a cabo la prueba y yo les indiqué en ese horario de las 8 en adelante, ¿cierto? Que corresponde como al bloque. Creo que el bloque parte a las 8:15, si no mal recuerdo. Ya, así que Ya, podríamos profe. partir a las 8:15. Lo Ya, malo es profe. que si mientras más tarde partimos, más tarde salimos también. No, no, y bueno, probablemente en la prueba de Carol también terminemos antes, pero es por si acaso más que nada. Ya, perfecto. Entonces, veámoslo ese día. En todo caso, eh, siempre hay una holgura, ¿ya? Así que traten de tomar los resguardos y ojalá, si hay una evaluación anterior, chuta, ojalá partir a la hora que corresponde, ¿ya? Bien, les dejo entonces este ejercicio que, bueno, por cuestión de tiempo no lo voy a desarrollar, pero lo voy a desarrollar de forma íntegra el día jueves, ¿ya? Este es un ejercicio de prueba que desarrollé hace un par de semestres atrás, ¿ya? Así que para que lo tomen en cuenta. Mm, bueno, como dato, ¿Se pasó lista? buen punto, buen punto. No, no he pasado lista. Vamos a verla al tiro. Entonces, Universidad Central, aula virtual, planificación, vespertino, acá está. Martes. Martes. Bien. Y ahora sí. Gilberto Araneda. No está. Pablo Baeza. Presente, profe. Pablo, perfecto. Presente, profe, Oliver. Gilberto Araneda igual. Ya. Ok. No hay problema. Oliver Betancourt. Presente, profe. Oliver, perfecto. Maximiliano Bustos. Maximiliano no. Francisco Bustos. Presente. Francisco, perfecto. Bastián Chamorro. Presente, profe. Bien. Hans Gutiérrez. No, profe. Hans. Julfer Jiménez. Presente, profe. Julfer. Camila Maulén. Camila, creo que sí estaba. Ya, ahí lo corroboro. César Moreno. Matías Núñez. Matías. Nicolás Olave. Christopher Pérez. Christopher. Juan Rodríguez. Juliams Rojas. Presente, profesor Juan Rodríguez. Juan, ya, perfecto, ahí estás, presente. Juliams Rojas.
Williams. Yo lo había visto por ahí conectado. A ver. Ahí está. Williams. Profe, la Cami tiene problema con su internet, pero está desconectada. Ya. Gracias. Ahí le puse presente también. Gracias por el dato. A Williams también la había visto hace poquito. Sami Soto. Presente, profe. Sami, perfecto. Sebastián Tapia. Jean-Pierre Vázquez. Y Presente, Antonio. profe. ¿Jean-Pierre? Vázquez. Ya, perfecto. Y por último, Antonio Villarreal. Presente, profe. Antonio, excelente. Ya, muchachos. Bien, les dejo entonces de tareita, ¿cierto? Ese ejercicio, sáquenle una foto o cópienlo, no hay problema, para que puedan desarrollarlo y así midan, ¿cierto?, sus conocimientos de cara a la evaluación que vamos a tener. Este ejercicio fue un